mensaje de hoy se llama Más que vencedores. Y yo quería o quiero hablarles un poquito de esta expresión. Vamos a buscar, voy a ir como de atrás para adelante. Vamos a ir al fundamento bíblico. El punto central está en Romanos capítulo 8, versículo 37. Dice la versión Reina Valera, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces nosotros, quiero decirlo de esta manera, en algún tiempo comenzamos a acuñar solamente una parte de la frase. ¿Cuál es la primera frase? En, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y a veces nos hemos centrado en eso. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo el Evangelio se vivió en derrota, en tristeza. Y tú eres cristiano, ay, ¿qué caminas así? Entonces, mi hermano, si nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y entonces fuimos de un extremo al otro. Fuimos de los derrotados, tristes, a lo que se llamó entonces la superfe. Entonces tenemos que comenzar a caminar, perdón, tenemos que comenzar a caminar en fe y hermano en victoria y siempre positivo y tal y no sé qué y nada nos puede pasar porque nosotros somos los hijos de Dios y nada malo nos puede. Nos fuimos a un extremo no, no sano. No sano, ¿por qué? Porque entonces si tenemos que estar en victoria y somos más que vencedores en Cristo Jesús, entonces si alguno tiene un problema, hermano, usted está en pecado. Hermano, usted tiene una puerta abierta. Hermano, entonces viene el juicio sobre esa persona. Y ay, hermano, está pasando, está bueno que le pase, porque seguro que tiene su guardada. Entonces, fuimos a un extremo no muy sano. Y de hecho, desafortunadamente es lo que a veces vemos en la televisión. Hay algunos ministros, hombres de Dios, porque también lo son, como todos nos equivocamos o todos cumplimos una función, entonces a veces vamos a encontrar gente en la televisión, en la radio, que se han alineado con esta corriente. Entonces, y hay gente que dice, no, yo voy a la iglesia para que me levanten, porque estoy, y debe pasar eso, pero en la forma correcta, con el fundamento correcto, no con fundamentos humanistas o con fundamentos, ¿cómo es que le llaman a esto? Programación neurolingüística y no sé qué cosa. Una persona que conocí me dijo, ustedes los pastores tienen que aprender más de la neurociencia y la no sé qué cosa. Y yo me escuchaba y yo le decía, mi esposa dice que eso lo tomaron fue de la Biblia, porque el Señor, la verdad, siempre va a estar, siempre está animándonos, sí, pero eso se ha ido a un extremo no sano. ¿Y sabe cómo se combate eso? Leyendo la Biblia de la forma correcta. Cuando nosotros no hacemos eso se llama exégesis, un buen examen de la Biblia, vamos a agarrar un texto, lo vamos a sacar de contexto y vamos a armar un pretexto. Un pretexto. Y usted va a escuchar gente que agarra una porción y te la tira en la cara o la utiliza como un aguijón para apoyarte, para animarte o desanimarte o para juzgarte. Pero son porciones a veces sacadas de contexto y entonces tropezamos doctrinalmente. Eh, Vamos a ir examinando y hay una cosa también, no solamente es bueno leer el texto de donde fue tomado, sino también, como yo siempre les he dicho, hay que mirar la situación histórica, qué era lo que estaba pasando, qué era lo que la iglesia estaba viviendo en ese momento. Incluso cuando podemos entender eso, lo podemos contextualizar a lo que estamos viviendo, a nuestras situaciones, y podemos realmente tomar el principio y aplicarlo a la situación en la que vivimos. También vamos a mirar, más adelante ya vamos a desarrollar, pero vamos a leer Juan capítulo 16, versículo 33.
también tenemos que conectarlo con el resto de la Biblia. No puede ser que un versículo vaya en contra del resto de la Biblia. Cuando a veces tenemos esa percepción, no es que el versículo esté en contra del resto de la Biblia, es que necesitamos hacer una buena interpretación, conectarlo con el resto de la Biblia, con el espíritu de la Biblia, porque el espíritu que inspiró la Escritura es el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo está conectado. Lo que pasa es que nuestra mente a veces no hace engranaje, pero todo está conectado. Juan capítulo 16, versículo 33, dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. hay aflicciones y él dice: confiemos porque yo he vencido al mundo. También, y en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17, casi muy poco predicamos sobre Apocalipsis los domingos. Que Dios me dé sabiduría para comenzar a hacerlo más de seguido, sobre todo por los tiempos en que estamos viviendo. Dale, mi amor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y el versículo 26. Ya van. Y el versículo 26 dice, pero tienes, perdón. Al que venciere, guardaré mis obras hasta el fin, y yo le daré autoridad sobre las naciones. Eso dice el versículo 26. Padre, gracias por tu palabra. Queremos estudiarla, examinarla de acuerdo a tu Espíritu Santo, y que realmente seas tú revelado, Señor. Ese es el gran propósito por el cual estudiamos la Escritura, para que tú seas revelado, para que nosotros podamos, a través de la enseñanza, conocerte, Señor, y aprender a vivir, Señor, como con los ojos puestos en ti, Señor, pero con los pies sobre la tierra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, estas tres porciones que usted ve que vamos a utilizar como fundamento, vamos a utilizar otras, pero estas tres que son las claves están en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, usted sabe, me perdona que comience por lo más simple, nos narra no solamente la historia de Jesús, el Dios que se encarnó, se hizo hombre y caminó en medio de la tierra, que nos enseñó cómo a vivir, y que enseñándonos a vivir dio inicio a la iglesia de Jesucristo. Y bueno, en los otros libros, por ejemplo en Romanos y en Apocalipsis, comienza la construcción de la iglesia de Jesucristo. Con los fundamentos que él dejó, comienza a edificarse la iglesia, y la iglesia de la que tú y yo estamos haciendo parte hasta que el Señor un día venga por la iglesia, o de pronto nosotros partamos antes si no alcanzamos a llegar en ese día, a ese día. Entonces es clave que usted tenga eso en cuenta. Ahora, en Romanos capítulo 8, como estamos ahí, no se me vaya a mover mucho de ahí porque vamos a estar caminando ahí. Romanos capítulo 8, que ya yo le dije, el versículo 37 es el fundamento. Voy a repetirlo de nuevo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Okay. Pero dice, antes en todas estas cosas, ¿cuáles son esas cosas a las que se refiere? Porque si somos más que vencedores, es antes en estas cosas. Entonces, si yo no interpreto bien esa porción, voy a decir, soy más que vencedor en todo. No, él está diciendo, antes en todas estas cosas. Ahora vamos a examinar cuáles son esas cosas. Esas cosas están conectadas con el versículo 18, ahí en Romanos capítulo 8. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Oiga eso, amado, interesante.
Las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Hablando de dos tiempos, el que están ellos viviendo o el que estaban atravesando, y habla de un futuro. Y eso es clave, amado. ¿Por qué? Porque cuando a veces hacemos la interpretación de la Biblia, solamente estamos pensando en este tiempo. Entonces por eso no entendemos por qué, si Dios dijo que me amaba, no me ha resuelto el problema que tengo hoy. Ni mañana, y el que tenga la semana. Oye, toda la semana con este problema y Dios no me ha resuelto. Porque es que estoy parado en el hoy. Y la palabra de Dios no solamente es para el hoy, sino también pensando en nuestro futuro. Yo no sé cuántos años voy a vivir. O sea, ya tengo 53. No sé cuánto tiempo voy a vivir. Pero si Dios me permitiera llegar a los 70, no es comparable con los 2000, con los 4000 años que ya existe la Tierra. Ni mucho menos comparable con la eternidad, con lo que viene. O sea, 70 años no son nada, no son nada. Entonces, cuando yo quisiera, al menos en mi criterio, cuando yo quiero apuntar a una verdadera felicidad, yo no solo puedo pensar en los 70 años sobre los cuales estoy sobre la tierra o estaré sobre la tierra. Tengo que pensar en la eternidad, en la vida eterna. ¿Me entiendes? Es mucho más. Y a veces, no, yo no quiero saber nada de Dios porque ayer me fue mal en el examen de, no sé, cualquier cosa. Amado, por una adversidad, ¿quieres sacrificar la eternidad? La eternidad. Creo que no es, me perdonan la expresión, pero no es sabio. No es sabio. Que por una adversidad tú quieras sacrificar la eternidad. Por algo que no me salió como yo quería, como yo entendí que debió ser, voy a sacrificar la eternidad. Y el apóstol Pablo, que fue el que escribió la carta a los romanos, él estaba muy consciente de lo que ellos estaban viviendo. Ahora, quiero decirle algo. Esta carta fue escrita a la iglesia que estaba arrancando o que ya estaba caminando en Roma. Y amado, en Roma los estaban tirando a los leones, los echaban al circo teatro, a los cristianos. Y usted sabe lo que pasó con Nerón. Quemó la ciudad y le echó la culpa a los cristianos y comienza una persecución sin límites sobre la iglesia de Cristo. O sea, ser cristiano en ese momento no era si tengo carro nuevo o no tengo carro nuevo, si me aumentan el sueldo o si no me sueldo. El ser cristiano en ese momento era una cuestión de vida o muerte. Una decisión de vida. El que recibía a Jesús sabía que estaba en riesgo de morir. Por los leones, por los gladiadores o en el circo teatro o por los soldados romanos. Era una decisión radical en la vida. Y por eso Pablo le escribe estas cartas, entre otras cosas, dicen que es una de las cartas esta y Gálatas son de las cartas con más, Gálatas y Efesios, son las cartas con más contenido doctrinal en el Nuevo Testamento, dicen. Pero en medio de todas esas cosas, Pablo está animándolos a que continúen. Amado, no se puede detener en lo que usted está pasando, porque tengo por cierto que las aflicciones en el tiempo presente no son comparables, dice el versículo 18, con la gloria venidera. No se compara, hermano, con lo que va a venir, con lo que usted va a disfrutar. En estos días, bueno, hace como, bueno, no recuerdo, me recuerda, ¿vale? ¿Cuándo fue la clase de nosotros del Instituto Bíblico? Hace como principio de mes. A principio, hay una clase me pidieron que diera y yo les decía, estábamos hablando de la venida del Señor.
y todo lo que eso significaba y todo eso con lo que eso implicaba. Cómo cielos nuevos, tierra nueva vendrían. Cómo todo lo que estamos viendo que se está deteriorando, el agua, la superficie, etcétera, etcétera, cómo en medio de todo eso vamos a tener la restauración de todo eso. Porque la gente dice, esto se está acabando. Sí, se está acabando, pero yo quiero decirte, va a ser restaurado para que el pueblo de Dios, para que los hijos de Dios podamos disfrutar la eternidad en eso. Hay un error que de pronto se ha enseñado dentro de la iglesia de Cristo, que es, ay, nosotros nos vamos al cielo y la eternidad la vamos a vivir en el cielo como angelitos. No, la Biblia dice que aquí, que una tierra y un cielo nuevo que Dios transformará, restaurará, viviremos, todo restaurado. Y entre la restauración estaremos nosotros, el tema de los virus, las bacterias. Yo no sé cómo va a funcionar ese tema, pero quiero decirle, viviremos la eternidad sobre la tierra, sobre un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces nos desgastamos en el tema de ahora, No tengo, no puedo, no, ahora. Pero resulta que el tema de la eternidad, vuelvo y te digo, es incomparable. La gloria venidera, como dice el versículo 18. Ahora, dice también el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, esto es todo, hay mucho. De pronto usted, pastor, ¿cómo es eso de gemidos indecibles? Bueno, esa es materia de otra cosa. Pero lo que yo quiero recalcar aquí es que en medio de este animar de Pablo a un pueblo que está viviendo dificultades, y no dificultades de que no tiene para pagar la luz, de que no tiene para pagar el agua, que no tiene para pagar el colegio, no. La dificultad es que los están persiguiendo, los están matando, están pasando hambre, miseria. Muchos de ellos en las, ¿cómo es que se llaman eso? En los huecos, eso se llama, en las catacumbas. Murieron ahí, huyendo de la violencia y de la persecución. Y a otros, cuando descubrieron dónde estaban las catacumbas, ahí mismo los mataron. No es que eran cristianos. Sí, hermano, es que el cristianismo también tiene que ver con el tema del sufrimiento. Pero hay una diferencia entre el sufrimiento con Dios y el sufrimiento sin Dios. Cuando nosotros padecemos con Dios y conectado con el Señor, tenemos esperanza. Pero cuando no lo tenemos, ni esperanza tenemos. Ni esperanza tenemos. Entonces, bueno, no voy a poder leer los otros versículos, pero estos versículos nos dejan ver también que hay una mejor perspectiva, más allá de lo que nosotros esperamos a corto plazo. Por eso hay promesas que Dios ha hecho que a veces ni las vemos, pero Dios las cumple. El hecho de que tú no las veas no quiere decir que Dios no cumplió. Dios lo va a cumplir, pero en el tiempo de Dios, no en el tuyo. No, es que yo quiero verlo ya. Es que yo quiero, no, yo. O sea, cuando tú haces esa expresión, estás diciendo, yo tengo la razón y yo sé más que Dios. Yo soy el centro de todo. Y no es así. Es todo lo contrario. Él es el centro de todo. Y nosotros estamos, de paso, cumpliendo el plan y el propósito de Dios. Entonces estamos conociendo. Hay cosas, amado, y me ha pasado. Hay cosas que a gente a la que yo le he predicado, ¿me entiendes? Que ni se convirtió en el tiempo en que yo le compartí. Allá en República Dominicana, por ejemplo. Y resulta que por ahí me he enterado que fulano se está congregando, o sea, cosas que yo no vi, pero que Dios cumplió que iba a hacer. Estoy hablando de República Dominicana, pero aquí también con los jóvenes, cuando yo pastoreaba jóvenes, hay cosas que Dios nos dio, que yo no vi o que no he visto, pero eso no quiere decir que no se van a cumplir. Se van a cumplir, aunque yo no la vea, aunque yo no tenga la percepción, porque también hay un problema, que si yo las veo, a veces corro el riesgo de que mi corazón se llene de orgullo.
Eso, claro, es que yo soy un bárbaro, soy el mejor, o sea, si no hubiera pasado por mis manos, ese pelado no llega ya a ningún lado. Entonces me lleno de, puede ocurrir eso y a veces ha pasado, ¿me entiendes? Entonces, porque todo lo que hacemos y Dios promete y donde nosotros funcionamos dentro del plan de Dios es para su gloria, es para su gloria. Te pongo un ejemplo, Moisés, Dios le dio promesa de que entrarían a la tierra prometida y la vio de lejos, ni siquiera entró. Y por ahí usted, ahí en Hebreos, ahí hay una cantidad de gente que Dios le hizo promesa y no, a otros ni siquiera la vieron, pero sabían que como Dios había prometido, Dios cumpliría. Dios cumpliría. Amén. Entonces, ellos pasaron aflicciones, problemas, persecuciones, hambre, miseria. Ahora, nosotros encontramos que la Biblia nos muestra, nos inspira cómo vivir en medio de las dificultades, porque todos vamos a tener problemas, dificultades que afrontar. Ahora, frente a los problemas, tenemos dos grandes tentaciones. La primera tentación es que agrandamos los problemas. A veces los problemas son pequeños. Y de hecho, cuando estamos en ese parámetro de tiempo del presente frente a la eternidad, me doy cuenta que lo que yo estoy pasando no es nada, ¿me entiendes? Pero yo cojo y lo agrando, ¿cierto? Y ya me siento morir. Y ya, por ejemplo, en Números capítulo 13, versículo 33, tampoco utilizo mucho a Números, pero por ejemplo, en el capítulo, ojalá usted pueda leer todo el capítulo 13, pero en el versículo 33, usted sabe, Moisés envía a unos espías para que exploren la tierra prometida. En el versículo 33 dice, también vimos gigantes, los hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Miren lo que genera el temor, ¿se acuerda? Ya no soy esclavo del temor. Entonces, nuestros temores nos llevan a veces a agrandar el problema. Yo conozco gente que por cosas que son posibles de resolver, toman decisiones equivocadas. Bueno, yo también lo he hecho. Por ejemplo, voy a poner un caso extremo. La chica o el chico que como la novia o el novio lo rechazó, me voy a morir, ya no debo vivir. Se tira desde un 10º, de un 8º piso, o el niño que le fue mal en el colegio y mi papá me va a dar una limpia, entonces se tira desde el balcón. O sea, toman decisiones, perdonan, equivocadas, porque el problema que tuvieron lo agrandaron. Un niño que pierde un año, pues, ¿qué puede suceder? El próximo año lo repite. Debe haber un cambio de actitud, el niño repite el año, o sea, perdió un año, pero puede solucionarse el problema, ¿me entiendes? La chica que el novio lo dejó, la dejó, le falló, ¿qué puede suceder? Que Dios le dé otro que sí llene sus expectativas, ¿cierto? O al revés, ¿me entiendes? Pero ¿qué ocurre? Como agrandamos el problema, como le metemos una dimensión que no tiene, creemos que la razón de vivir es esa persona. O sea, ¿cuál es el Dios de esa persona? El novio, el muchacho, la muchacha, etcétera, etcétera. Entonces ya, si no lo tengo, me quiero morir. Mira la dimensión de no poner los ojos en el lugar correcto. Si yo tengo los ojos puestos en el lugar correcto, yo sé que este man que llegó, que falló, pasará y Dios me dará otro que realmente valga. O al revés, si es otro, una chica, la chica me falló, no sé qué cosa, pero Dios dará una que sí
llene las expectativas y que me permita ser feliz, ¿cierto? Yo también, yo digo, amado, pero eso lo dice uno ya a los 53 años, pero cuando está en la etapa esa del enamoramiento, uno cree que hasta ahí llegó, ¿sabes? ¿Cierto? Eh, ya uno con los 50, bueno, 30, yo no sé, después que ha pasado se ha dado cuenta que eso pasará, quedará atrás, y al contrario, Dios te dará una persona en otra situación, tal vez la que te convenga, yo lo digo por mi experiencia, aún como cristiano, eh, yo me convertí por una novia, como he contado, ella sirve al Señor todavía en Bogotá, en otra ciudad, eh, y Dios me tuvo un tiempo soltero, pero en esos 7 años de soltero y todo, eso no quiere decir que yo me mantuve. Ay, no sabe, no sabe. En esos 7 años yo conocí otras chicas, las invitaba, vamos a comernos un helado, vamos con el grupo, a esto, porque necesitaba conocer a la otra persona, cómo se comportaba en grupo. O sea, no es que yo lo veo ya, no sé, como ahora cogen de una vez, van conociéndose, ay, tú, nos entrompamos y ya estamos listos, novios, ni, mija, ¿y cómo se llama ese muchacho? Ay, yo no sé, pero él es lindo. Él es lindo. Mija, ¿cómo se llama esa muchacha? ¿Qué estudia? Mami, yo no sé, pero ella es linda. Ella es la mujer que yo soñé. O sea, ponemos los ojos y las situaciones donde no deben ir en vez de tener un proceso correcto, conozco una persona, comienzo a conocerla cómo se comporta, comienzo a ver cómo es su familia, si conectamos, si podemos tener un proyecto juntos y si yo estoy dispuesto a vivir con sus defectos y cualidades. El amor no es ciego. El amor me permite ver a la otra persona como es y sabiendo cómo es, la acepto como es. Lo que es ciego es la pasión. No veo nada, no veo. Mira, que esa chica tiene los pies cuadrados. No, son lindos. O sea, no veo nada. Después que se me baja la ribera, oye, ¿verdad que tienen los pies cuadrados? No sé cómo serán los pies cuadrados, pero cuando ya se me baja el Alcacelser es que comienzo a ver la cosa. Oye, ¿verdad que sí? ¿Verdad lo que mi mamá decía? ¿Verdad lo que mi padre? Cuando se me baja el Alcacelser, ¿me entiendes? Eso es pasión. La pasión sube como el Alcacelser, pero un día va a bajar y te va a mostrar realmente lo que hay. Realmente lo que hay. Por eso es importante que el verdadero amor se pruebe en el tiempo, que se conozcan, que no es que, ay, no, ya nos vamos a casar. Con Milena, a los 3 meses yo quería casarme. Y como Dios es sabio, Dios nos puso ahí un tate quieto a esperar, a que todo se sentara, ¿me entiendes? A que todo se sentara, que pudiéramos edificar realmente si había un futuro entre los dos. Yo sentía que sí, que Dios estaba en el asunto y así ha sido por todos estos años. Pero lo que te quiero decir es, amado, Dios aún en esas decisiones quiere enseñarte cómo el proceso, cómo puedes desarrollar tus relaciones y todo eso. Pero cuando no lo haces así, tú agrandas los problemas y le pones una dimensión que a veces no tienen. Si se va, me muero, me muero. Si se va, no te vas a morir, te va a dar duro, pero no te vas a morir. Saldrás adelante, saldrás adelante. Eh, en estos días estoy haciendo un curso, se llama Rever, y una persona contó una historia, el pastor Carlos de, de Cartagena. Él decía que ahora en Semana Santa se fue para Medellín, para Medellín, un pueblito cercano a Medellín. Y usted sabe que cuando uno va en carretera, ahí tiene que unas subidas y unas cosas, pero a él lo cogió el tiempo y cuando entra en esa etapa de subida, donde él sentía que iba subiendo y todo, eso era oscuro, no había ni una luz. Y él iba manejando, él dice, yo tensionado hasta que por fin llegamos al lugar. Pero como yo no conocía la carretera, como yo no sabía que estaba ahí, toda la noche pasé pensando, ¿y qué tal que me hubiera ido a un precipicio? ¿Y qué tal? O sea, el temor de lo que pudo haber pasado.
Él dice que la esposa Karina tuvo que levantarse a orar para que él tuviera tranquilidad porque él estaba lleno de temor cuando llegó allá. ¿Qué tal que iba con su familia? ¿Qué tal que moviera mis hijos? ¿Qué temores? El temor. Pero dice que cuando venía de regreso, él dijo, no, yo me voy temprano, cojo carretera temprano. Cuando él venía, se dio cuenta que la calle, la carretera por donde él venía era espaciosa, que era clara, que no habían esos precipicios que él se imaginaba, ¿me entiende? Él sobredimensionó el problema. ¿Y qué pasa cuando uno sobredimensiona el problema? Se paraliza del temor. Se paraliza del temor y no avanza. O el otro extremo es que le restamos importancia. Nos vamos al otro extremo y es lo que se llama también procrastinar. No, eso yo lo resuelvo. Eso no es nada, eso no es nada. Y resulta que la cosa es real. Fíjate, el Señor no te dice que no hay problemas, que no hay dificultades. Él te dice que pasarás por las dificultades, por los problemas, pero lo que Él te dice es que va a estar contigo, que no vas a estar solo. Él no te disfraza. No, hermano, que no va. Y sabe, eso ha sido humano. Conviértete al Señor y todos tus problemas se resolverán. Y vas a tener casa, y vas a tener carro, y te va a ir bien, y económicamente esto. Y comenzamos a... cuando yo me convertí, yo predicaba así. Yo veía a la gente, era la crisis esa del UPAC, y todo el mundo estaba de aquí llevado. Y yo le decía, pero conviértete y vas a ver tú que todo. Y resulta que la gente se convertía y también le tocaba lidiar con el UPAC y con todos los problemas, la crisis y la recesión. Y la gente me dice, ay, tú no me dijiste. Yo recuerdo que mi hermana me decía, Pacho, y yo me convertí. Y la Biblia no dice que por los frutos reconocerán el árbol. Por los frutos, yo estoy aquí, los frutos. Y, sí, mala contextualización. Los frutos de la que está hablando la Biblia no es de dinero, está hablando del carácter de Dios en nosotros. Por lo que nosotros producimos, la gente va a identificar qué es lo que está en nosotros, el carácter de Dios obrando en nosotros. Entonces, tenemos una idea y se nos ha vendido así, ¿me entiendes? Desafortunadamente también hasta malas prácticas. Hermana, usted trae hoy, tienes un problema, yo siento que tienes un problema con tu hijo, pero yo siento que allí en tu bolsillo tú tienes una suma que puedes traerle y pactar en esta hora. Y si tú pactas con el Señor con ese dinero, se puede resolver ese problema. Amados, Dios los juzgará por esas prácticas. Dios juzgará por esas prácticas. Entonces, y Dios nos va a enseñar, a través de los errores también Dios nos enseña. Nos enseña qué no hacer, no dejarnos manipular. Estos días estaba hablando con un pastor y él estaba contando que fue a una actividad y dice él, mi hermano, cuando yo salí me sentí atracado. Era un pastor, me sentí atracado, me atracaron. Entonces, él aprendió y él enseña principios correctos para ofrendar. ¿Me entiendes? No puedes dejar que la gente te manipule y abuse de ti. ¿Me entiendes? Dios va a tocar tu corazón para que des lo que a Dios le corresponde. ¿Me entiendes? Porque si la Biblia habla de eso, de los principios de prosperidad, de todas esas cosas, pero por eso no quiere decir que te vas a dejar manipular. Dios no nos disfraza ni nos engaña, nos muestra las cosas como son real. Pasarás por dificultades. Si te enfermas, Dios será tu sanador. Si te sientes solo, Dios te acompañará. Si Dios te dice, es real que vas a sufrir. Pero quiero decirte, estaré contigo. Mira lo que dice aquí en el capítulo 8 en el cual estamos. Dice, versículo 37, dice, antes en todas estas cosas, capítulo 8,
de Romanos, versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mira, o sea, Él nos está diciendo, soy tan real que nada de esto te va a poder separar del amor de Dios. Vas a pasar por dificultades, vas a enfrentar potestades, como dice, ni lo presente ni lo porvenir, vas a enfrentar cosas en todas las áreas, pero aún así el amor de Dios estará contigo y te acompañará. Esta expresión más que vencedores es una palabra compuesta que significa en griego conquistar por completo. O sea, aún conquistar en medio de estas dificultades que vivimos, como la dificultad, voy a hablar, por ejemplo, la dificultad de la enfermedad, las dificultades económicas. Aún nosotros en algún momento podemos perder dinero en un negocio que salió mal, en cualquiera de estas cosas, pero aún así, en medio de esas dificultades, vamos a tener victoria, porque podremos ver lo que el Señor nos enseñó en medio de todo eso. Amado, en Bogotá hay un pastor, el que fundó las iglesias estas, Bethesda, pero Bethesda Radio, la emisora, Centro Misionero Bethesda, no sé, ahora de pronto no se oye tanto, pero en una época era la cadena radial auténtica. Este hombre, ahora se me olvidó el nombre de él, Enrique Gómez. Enrique Gómez, sí. Bueno, Enrique Gómez, ese tipo, eso ojalá usted lo vea orando. Y usted, todo es contra la brujería, y reprendo, y no sé qué cosa, y no sé, pero usted sabe de dónde salió ese tipo. Ese tipo era brujo. Por eso es que él se mueve en medio de todo ese poco de cosas y lucha contra todo ese poco de cosas. Y él era un brujo raro, porque los brujos, usualmente, la brujería lo que trae es ruina. Y este era un brujo raro, porque usted no va, yo, en todo lo que conocí cuando estaba en el mundo y que conocía, no conocí nunca un brujo con plata. Todos sacan y viven todos arruinados y enfermos y con problemas. Pero Enrique Gómez era un tipo que dice que tenía casas, que tenía un poco de cosas, y resulta que se convierte al Señor un día. Y él le dice, Señor, yo sé que he obrado mal y te entrego todo lo que soy. Y dice que en menos de 2 meses perdió toda la casa, todo lo que tenía. Se quedó sin nada. Y él dijo, Señor, yo solo te tengo a ti, voy a predicar tu nombre. Y Dios le puso un sueño, una visión de emisora en cada lugar, y ahí es donde comienza la famosa cadena radial auténtica. Y Dios ahora le puso el sueño de la iglesia del 1.000.000 de almas. Y bueno, hombre, Dios le ha dado unas visiones y este hombre camina sobre todo eso. Pero todo lo que tenía, que el diablo le dio, porque usted sabe, el diablo da riquezas. Todo lo que el diablo le dio, se lo quitó, se lo quitaron. Cuando el diablo te da, tú entras en pacto, yo no sé por qué estoy hablando de esto, pero tú entras en pacto con el diablo, consciente o inconscientemente, y el diablo te da, y te mantiene así, ¿ve? Pero el día que tú le dices al diablo, no camino más contigo, todo lo que te dio te lo quita. Todo lo que que el diablo te dio te lo quita. ¿Y sabes qué te queda entonces? Te queda Dios para comenzar y arrancar de nuevo. Y entonces Dios comienza a bendecirte ya de una manera diferente, pero Dios comienza. Entonces, más que vencedores implica una conquista por completo y a un nivel que tú no tenías antes. Por eso era que estaba buscando acá.
La palabra vencedor, vencedor, después que hice el mensaje me encontré con esto. Es una palabra que es compuesta, en griego es hupernikao. Huper, son dos palabras. Huper significa por encima de, a causa de la victoria. O sea, a causa de la victoria que el Señor nos ha dado en la cruz del Calvario, nosotros podemos caminar sobre esas dificultades y saber que podremos superarla. Dios no anula el dolor de lo que te pasó, de lo que perdiste, de tu fracaso. Lo que Dios te enseña es a superarlo. A que lo que te sirvió como tropiezo, como causa de dolor, vendrá como una causa de bendición para otros. Yo les he contado el caso de cuando nació Juan David con neumonía y que tuvo sus paros respiratorios, que dijeron que al tercer día se iba a morir y por ahí anda dando voltereta. El caso, bueno, muchas cosas así en las que yo he visto que Dios ha obrado, que las situaciones han sido adversas, pero todo eso nos ha servido para predicarle. Por ejemplo, lo de Juan David nos ha servido para darle ánimo a la gente con el tema de los hijos con problemas de neumonía y bueno, todo lo que eso generó y que aprendimos. Con la experiencia de Juan David en el tema del aprendizaje, entender, para mí, en algún momento fui asesor de un colegio, del colegio cristiano, y eso para mí era iguales todos tienen que aprenderlo. Hay una niña que yo quiero mucho y la mamá decía, ay, pero a ella no le pueden hacer los exámenes orales. Y yo, ¿eso qué? Todos iguales o más nada. Entonces la rectora me decía, Pacho, no podemos hacer acepción de personas, tenemos que ser radicales con todo. Y cuando comencé a descubrir que mi hijo necesitaba de ese tipo de exámenes, porque él no podía redactar, el orgullo, la flexibilidad y todo lo que yo creía que era una verdad tuvo que cambiar. Hasta el día de hoy, cada vez que yo la veo a esa chica, me acuerdo de aquella decisión mía. Mi experiencia, mi dolor, me permite entender a otros y animarlos. Usted sabe cómo es mi esposa con el tema de la enseñanza y todas estas cosas, porque el dolor nos ha llevado a eso, a aprender todas esas cosas. La experiencia con el tema de la alimentación y de la situación física mía también, porque me ha enseñado lo que sufrí, lo que todavía sigo luchando, porque no quiere decir que ya vencí por completo. Sigo luchando con el tema de la obesidad, con el tema de la salud. Pero saben una cosa, amado, importante. Todas esas aflicciones tienen un propósito. Incluso dice en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Para quiénes estas situaciones, estas dificultades ayudan para bien? Para los que aman al Señor. ¿Sabes por qué? Porque si tú no amas a Dios, entonces estás pasando la dificultad y te está llenando de amargura. Yo soy salado. Yo no sé por qué a mí me va mal, porque no sé qué, porque no amo a Dios. Pero cuando yo amo a Dios y miro hacia la cruz, puedo entender, Señor, si tú pasaste por ahí, sufriste todo lo que pasaste con un propósito, lo que yo estoy pasando y lo que estoy atravesando también tiene un propósito con mis hijos, con mi esposa, con mi salud, con mi situación económica. Hay un propósito de Dios con eso. No podemos ser egoístas, a veces somos bien egoístas, que creemos que todo comienza y termina con nosotros. No, amados, Dios está pensando, así como sacrificó a su Hijo por nosotros, nosotros tenemos que entender que Dios utiliza nuestras dificultades para bendición de otros. Bueno, y también las bendiciones que Dios nos da. No es
La bendición es para mí y para mí y para mí y yo. La bendición que Dios me da es para bendecir, para bendecir. Ahora, dice, eh, solo el amor de Dios lo puede dar sentido a los padecimientos, solo eso puede ayudarnos a entender. Las pruebas y las dificultades no solo nos separan del amor de Cristo, ellas nos hacen más que vencedores al obligarnos a depender aún más del Señor. Las dificultades, hay gente que toma la decisión, bueno, ahorita estaba hablando con alguien y me decía, pastor, con José, con esta dificultad, yo estoy que le digo a Dios, Señora, me voy a voy a tomar unas vacaciones, pero yo sé que tomarme unas vacaciones es peor. Se está descargando. ¿Sí? Es peor. Y por eso yo necesito depender de Dios en la dificultad. En la dificultad, voy a ponerlo aquí arriba. Yo necesito, al contrario, depender de Dios. Bueno, como puse ahí, esa brújula, al contrario, porque cuando no sé para dónde coger, Él me direcciona. Él me direcciona. A veces está uno en medio del dolor y uno quiere salir corriendo, ¿cierto? Y resulta que no, el Señor le dice, quédate quieto, yo voy a orar. A veces tienes que dar un paso hacia atrás. Mira, todo lo que has avanzado ha sido en tu fuerza. Retrocede y a veces le toca a uno retroceder para poder enfocarse adecuadamente y poder tener la dirección de Dios en la dificultad o en el momento en que está pasando. Ahora, hay una cosa clave. Solitos, no. Solitos, no. Isaías 41, ya voy entrando al final, no se preocupen, allá eso está bien que me digan porque después termino pasado. Isaías 41, versículo 10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de justicia. Dios no quita los problemas. La gente, ay, si Dios existiera, yo porque estoy pasando por esta dificultad. No, no. Las dificultades tienen que existir para que tú puedas tener la revelación quién es tu ayudador. Desafortunadamente, la gente se desenfoca, ¿no? Si no fuera por el banco que me prestó, si no fuera por fulano que llegó, y nos olvidamos de que Dios es el que nos ayuda a través de las puertas que puede abrir en un banco, sí, de fulano que llegó en el momento, pero es Dios. Él ha prometido, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, no tires la toalla, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te ayudo a salir adelante. Entonces, no estás solito, no estás solito. A mí me llamó cuando estaba buscando una imagen, me gustó esa, porque esa oveja o ese borrego es débil, como tú y yo lo somos. Nos hacemos los fuertes, decir yo no puedo, que yo no necesito de nadie, que yo... Amados, necesitamos, aunque sea de Dios. Y que nos tenga así en su regazo, protegidos. Necesitamos la seguridad. Necesitamos la seguridad. Y Dios quiere hacerlo. Ahora, además de todo eso, Dios ha prometido que estaría con nosotros, que caminaría con nosotros y que estaría, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. No solamente cuando vienes a la iglesia, los domingos. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin. Hasta el fin. Lo que sí es clave es que la iglesia te ayuda a animarte, a recordarte estas cosas, porque de pronto esto que yo te estoy diciendo tú lo sabes, pero como cuando tú quieres andar solo, se te olvida todo esto. Entonces yo estoy aquí para recordarte que no puedes estar solo, que no puedes caminar solo y que Él quiere caminar y andar contigo. Él quiere andar contigo.
Al final, quiero terminar con este versículo. Apocalipsis capítulo 2, que leímos como uno de los fundamentos, no lo voy a desarrollar. Si hay un momento difícil, ese es cuando fue escrito Apocalipsis. Si hay un momento de crisis, era la que estaba viviendo el apóstol Juan en el exilio. Pero en medio del exilio, apartado, solo, ya viejo, porque no estaba, ya estaba viejongo, el Señor le revela todo esto y le dice: al que venciere, guardaré mis obras hasta el fin. Al que venciere, porque hay dificultades que hay que sobreponerse. ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Cuáles son esas situaciones que tú quieres, que te bajan, como dicen por ahí, mi primer pastor decía, que te ponen down, que te tiran al piso? A veces en cada persona es diferente. Por ejemplo, hay gente que se siente down o se va al piso cuando le cobran. Y solo pensar que mañana me van a cobrar, que me va a llamar el banco, eso me tira al piso. Hay personas, yo voy a abrir mi corazón, a mí me tira al piso la grosería. Cuando siento que alguien es grosero conmigo, eso me golpea. La falta de respeto me golpea. Me hace sentir cansado, ¿cierto? Y a veces nos ha pasado que tú sientes que, y yo he tenido momentos así, en Mateo un día, una época, antes de irse, un día me salió con un gesto que me golpeó. Yo sabía que él se iba a ir a Francia. Y yo tengo una costumbre que mi familia es muy cuestionada, pero yo estoy en el carro y estoy con alguien, con alguno de ellos, y vamos a hacer una vuelta. Y eso a ellos, porque ellos tienen en su mentalidad lo que quieren hacer y su tiempo. Por ejemplo, Mateo, no puedo demorarme porque voy a llegar a la casa, porque voy a hacer esto. Y cuando yo le digo, pues vamos a hacer una vuelta, papi, eso lo saca de todo su contexto. Y cuando yo lo vi que le hizo así, uy, eso me golpeó. Me golpeó duro, porque yo quería salir con él a comprarle algunas cosas para su viaje. Y llegó a la casa y me encontré con Juan David, y Juan David me salió con otra también así, que me desmotivó. Y también estaba hablando con Milena, y Milena también me dijo otra. Y yo estaba así como que se desmotiva uno. Esas son en mi caso. De pronto a ti, pastor, a mí eso ni... Gloria a Dios por ti, pero en cada persona voy a utilizar esta imagen, el switch que prende o apaga es diferente. En algunos, como en mi caso, el sentirme irrespetado o la grosería, eso me golpea. Pero hay otros que son otras cosas. Situación económica, el tema de la salud. Yo no sé cuál sea tu situación. Pero, ¿sabe qué me levanta, amados? Número uno, el Señor me dijo que pasaría por aflicciones. Número dos, que también veo que Él me levanta. Él me levanta. Así como han habido momentos en que esas situaciones me han golpeado, son ellos mismos los que Dios utiliza también para levantarme. Uno de estos días también me sentía también golpeado con algunas cosas que habían pasado en la iglesia, y ese día me llamó Mateo: papi, necesito hablar contigo. Y tú sabes que tú sabes que esto, eso me levantó.
Yo lloraba por el teléfono y él me decía, papi, pero ¿por qué lloras? ¿Qué está pasando? Tú no sabes cómo me estás levantando, hijo. Y lo mismo pasa con Juan. Juan es más corto de palabra, no es muy expresivo, pero cuando él me dice, papi, te amo, uy, eso para mí es porque yo sé que a él le cuesta trabajo expresarse. Entonces, así como hay cosas que y Dios las utiliza para enseñarnos de que nuestra confianza, de que nuestra tranquilidad está en el Señor. Está en el Señor. Amén. Entonces, quiero finalizar en esta hora volviendo a invitarte. ¿Cuáles son esas cosas del cual todavía te sientes esclavo, que generan en tu vida temor? Hemos estado mencionando el tema económico, a veces el tema de salud, a veces el tema familiar. ¿Qué es lo que genera temor en tu vida? Porque quiero recordarte, mira lo que hemos visto. Todo esto es pasajero. No es que no sea importante, es importante para ti ahora. Dios sabe que es importante, por eso te está dando palabras de ánimo. Pero todo esto es pasajero, pasajero. Entonces yo quiero que te pongas un momentico en pie y que tú traigas delante del Señor eso que te atormenta, te intranquiliza. Porque como hemos estado declarando, ya tú no eres esclavo del temor. Eres más que vencedor en Cristo Jesús.